Esta mañana de martes hay que dar el repaso a los temas más destacados que se están tocando, los temas que es prudente que usted también conozca y que pueda checar en las columnas y editoriales de los medios de circulación nacional, así como en portales digitales. Para ello, doy la bienvenida a Raúl Frías, nuestro director editorial que nos acompaña dándonos este repaso y sus recomendaciones. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a la audiencia. Nada más, fíjate que ahorita estaba viendo lo que estás presentando de México Elige. A ver, hay que recordar que son fotografías de momento, ¿sí? De una empresa encuestadora, que también siempre hay muchas dudas sobre a quién sirve, qué intereses, quién la contrató, por qué, en fin. Yo creo que es importante, sí, tener estos puntos de referencia, pero de alguna forma tomar siempre en cuenta, sí, que el voto finalmente es el del ciudadano. O sea, no importa que a veces vemos que unos están arriba o están abajo, sino de alguna forma cómo se van moviendo los temas. Y precisamente de eso hay una columna muy interesante hoy que publica el periódico Reforma, que publica Carlos Hegelson. Sí, él publica su columna que dice de diferencias a similitudes, ¿sí? Dice lo siguiente, y te lo pregunto, Paco, y se lo pregunto a la audiencia que nos ve esta mañana, ¿sí? ¿Quién de alguna forma no quiere que este país le vaya mejor en economía? ¿Quién, y me refiero a cualquier tipo de persona, quiere que las cosas vayan bien en salud, que tengamos de alguna forma mejores niveles de riqueza y menos de pobreza, que la diferencia entre ricos y pobres pues de alguna forma sea menor? ¿Quién no va a querer de alguna forma que en este país pues nos vaya mejor? Me parece que todos de alguna forma deberíamos de buscar exactamente de eso se trata. Y dice el analista, las campañas electorales tienden a resaltar las diferencias entre las propuestas de distintos candidatos y partidos, si es de derecha, si es de izquierda, si es liberal, conservador, socialistas, capitalistas. Es natural, teniendo 10 partidos políticos en lo federal, deseando atrapar la simpatía. Sin embargo, tendemos a olvidarnos de las similitudes. Todos quisiéramos mejorar la economía, no importa nuestra tendencia, todos queremos reducir la violencia. ¿Quién no quiere que se reduzca la violencia, la pobreza? Y bueno, todo lo que comenta el analista, todos quisiéramos mejorar la educación, la salud, la innovación, los derechos. No importa nuestra bandera, todos quisiéramos aumentar el bienestar y la libertad. Y aquí el analista, después de hacer un análisis muy interesante sobre lo que sucede precisamente en estos contrastes que son necesarios, de alguna forma hay algo que es fundamental y que va a cambiar todo lo que nosotros quisiéramos, que es precisamente cambiar nosotros. A veces queremos y criticamos a los políticos de siempre. Vemos las campañas políticas y vemos que hacen lo de siempre. Vemos estos spots de minutos que, bueno, los candidatos hacen lo necesario para tratar de llamar la atención, pero no es el fondo. Y aquí es precisamente la gran particularidad que requiere la participación de los ciudadanos a través de nuestra participación y de nosotros mismos cambiar, digamos, nuestras interacciones, ¿sí? Y lo vemos con muchas de las cosas. En un principio, cuando se nos pedía que pusiéramos cubrebocas, pues casi todos lo hicimos, ¿sí? Por sobrevivencia, por la salud, excepto algunos, que ya sabemos que parece que buscan precisamente hacer esa diferencia, no para lo mejor, sino simplemente resistirse a este tema. Y esta es una columna que recomiendo leer ampliamente, la del periódico Reforma. Y hoy también me refiero a otra más. Y me parece interesante la versión que hoy publica en el periódico Milenio Arturo Saldívar. Sí, Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, él de alguna forma habla de este tema, ser juez constitucional. Y aquí el presidente del Poder Judicial, hoy cuestionado sobre su pasividad por no manifestarse en contra de la inconstitucionalidad de ampliar su periodo, ¿sí? Él hace una referencia, primero empieza señalando que la reforma que se aprobó en lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación tiene muchas ventajas
de lo que hemos hablado tantas veces, jueces corruptos, quiénes son electos jueces, cómo se eligen los jueces, y dice, todas esas reformas que se hicieron son de gran beneficio para el país. Sin embargo, él mismo reconoce que toda la reforma ha sido opacada por la inclusión de este artículo transitorio que prorroga por 2 años la integración del actual Consejo de la Judicatura con el fin de implementarla. Dicho precepto, dice y aclara, no formó parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial y fue una adición de último minuto cuya constitucionalidad ha sido ampliamente puesta en duda. Desde su inclusión en la minuta del Senado, se desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. El último reducto de institucionalidad dependían de que yo saliera a descalificar a los otros poderes. Y aquí aclara Arturo Saldívar por qué no salió en defensa de la constitucionalidad, según lo refiere, y dice que estaba en proceso, que él no podía de alguna forma acotar alguno otro de los poderes, en este caso el Senado o la Cámara de Diputados, que no es el papel, y de alguna forma él está señalando que esperará los tiempos para que llegue esta demanda de anticonstitucionalidad para que los 11 ministros del Poder Judicial puedan determinar si es inconstitucional o no el ampliarle el periodo de alguna forma al presidente del Poder Judicial y también desde luego de la Judicatura. Termina diciendo Arturo Saldívar, es paradójico quienes aducen que el orden constitucional ha sido subvertido, a la vez afirmen que la vía para remediarlo deba ser la confrontación política. ¿No es así?, dice Saldívar. Es cuestión de esperar entonces, Raúl, lo que se determine justamente ahí, cuando se presente el tema de inconstitucionalidad de lo que se están quejando, sobre todo la oposición. Él trata de alguna forma de afirmar que tenemos un tribunal constitucional que hablará a través de un fallo que deberá ser respetado. De eso va la democracia y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos, y de eso va a ser juez constitucional. Ya lo veremos. Falta poco para conocer exactamente la realidad de este hecho que de alguna forma le hizo mucho ruido, y sí coincido con él en que las reformas al Poder Judicial, Paco, fueron borradas por este artículo transitorio que el Partido Verde, en una forma de último minuto, metió este artículo que de alguna forma permite la ampliación del periodo del presidente del Poder Judicial, que no es cosa menor, y bueno, de esto estaremos hablando seguramente más adelante. Algunas de las columnas interesantes de esta mañana, Paco.